Hola, nosotros somos el equipo 12 y vamos a presentar la vida y obra de Alfred T. Mahan. Este equipo está conformado por Fragoso Pulido Cristina Guadalupe, Morales Cholico Julieta, Romero Holguín Guillermo Raúl, Velázquez Trujillo Shania Natalie y Zavala Mangas Mariana. ¿Qué abordaremos en esta exposición? Primeramente, debemos conocer quién es Alfred T. Mahan y por esto diremos su biografía. Después conoceremos su contexto histórico para entender las bases de sus teorías. Después sus contribuciones. En el punto 4 tenemos cómo se relaciona con la disciplina de las relaciones internacionales. Y finalmente las conclusiones. Force is never more operative than when it is known to exist but is not brandished. Alfred T. Mahan. La fuerza nunca es más efectiva que cuando se sabe que existe pero no se utiliza. Ahora empezaremos con la biografía para conocer a Alfred T. Mahan. Alfred T. Mahan nació el 27 de septiembre de 1840 en West Point, Nueva York. Su padre, Dennis Hart Mahan, era un distinguido profesor de ingeniería en la Academia Militar de Estados Unidos, lo que influyó significativamente en su desarrollo intelectual y carrera militar. Su educación inicial incluyó estudios en el St. James School, una academia preparatoria episcopal, y 2 años en la Universidad de Columbia, donde se involucró activamente en la Sociedad Philadelphia. En 1856 ingresó a la Academia Naval de Estados Unidos, graduándose segundo en su clase de 1859. Mahan tuvo una carrera naval extensa y variada, sirviendo durante la Guerra Civil Americana en varios buques, incluyendo el USS Congress y el USS Pocahontas. Posteriormente, comandó navíos como el USS Iroquois y el USS Wachusett. En 1885 fue nombrado profesor en el Naval War College, donde desarrolló sus teorías más influyentes sobre la guerra naval y el poder marítimo. Las ideas de Mahan continúan siendo relevantes en la actualidad, ya que sus teorías siguen siendo fundamentales en la estrategia naval estadounidense. Las teorías de Mahan transformaron la marina estadounidense, promoviendo el desarrollo de una marina de aguas azules capaz de operar globalmente. Su influencia llevó a la expansión y modernización de la flota naval de Estados Unidos, enfatizando la importancia de controlar puntos estratégicos marítimos y estableciendo doctrinas sobre la concentración de fuerzas navales y las necesidades de batallas decisivas. Así, su legado perdura en la estrategia naval moderna y continúa siendo objeto de estudio y debate en círculos académicos y militares. No solo es importante conocer la biografía de Alfred T. Mahan, sino que debemos conocer qué momentos históricos vivió para entender por qué sus teorías, y por esto vamos a exponer también el contexto histórico. Durante el siglo XIX, el mundo atravesó una transformación profunda. Por un lado, la revolución industrial revolucionó la producción y la tecnología, pero además trajo consigo una modernización militar sin precedentes, sobre todo en lo naval. Se dejaron atrás los barcos de vela y de madera y comenzaron a construirse flotas impulsadas con vapor, con cascos de hierro y acero. Estas nuevas embarcaciones eran mucho más rápidas y resistentes y letales. En este mismo periodo, las grandes potencias europeas estaban inmersas en una competencia por expandir sus imperios coloniales en África, Asia y el Pacífico. Esta expansión fue conocida como imperialismo y no solo respondía a necesidades económicas, como la búsqueda de materias primas y mercados, también buscaba el deseo de prestigio internacional. Para sostener los imperios, el control de los mares era esencial. Los océanos se convirtieron en rutas vitales para el comercio y la movilidad militar. Por eso, los estrechos estratégicos como el de Gibraltar o el de Malaca, los canales artificiales como el de Suez y las bases navales repartidas por el mundo adquirieron un valor estratégico enorme. En este contexto surgió Alfred T. Mahan, un oficial naval y académico estadounidense, cuyas ideas redefinieron el papel del poder naval en el mundo moderno. Él no solo propuso construir más barcos, sino que ofreció una estrategia completa para que una nación pudiera dominar los mares,
Según Mahan, el poder marítimo era la clave para alcanzar el poder global. Después de la guerra civil en Estados Unidos, el país estaba enfocado en su reconstrucción interna, por lo que su marina estaba obsoleta y poco preparada para operaciones militares. Pero hacia finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a mirar fuera de sus fronteras. Se dio cuenta que para proteger sus intereses económicos crecientes necesitaba una flota moderna y poderosa. Aquí es donde entra Alfred T. Mahan con un papel clave. Él argumentaba que una marina fuerte era esencial, no solo para la defensa, sino también para la expansión económica y política, y promovió la construcción de acorazados de acero, el uso de tecnologías avanzadas y la creación de bases navales en puntos estratégicos. Gracias a sus ideas, Estados Unidos emprendió una transformación profunda. Empezó a construir barcos más modernos y así los llamó como la Gran Flota Blanca, y expandió su presencia en regiones como el Caribe y el Pacífico. Esto, por ejemplo, se vio reflejado en la anexión de Hawái, la ocupación de Filipinas, Puerto Rico y Guam, y la intervención en Cuba tras la guerra hispano-estadounidense. Mahan también defendía que una gran flota debería buscar siempre una batalla decisiva para destruir la flota enemiga y asegurar el control del mar, y recalcó la importancia de tener bases navales bien distribuidas por el mundo para establecer y reparar a las flotas y proteger las rutas comerciales. Este enfoque no solo influyó en Estados Unidos, sino en otras potencias, como por ejemplo en Japón, donde se adoptaron sus ideas para modernizar su marina y lograr imponerse a Rusia en la guerra ruso-japonesa. También impactó en Alemania y en Gran Bretaña, que también entraron en una guerra naval impulsada por esta misma visión estratégica, lo que alimentó unas tensiones que más tarde desembocarían en la Primera Guerra Mundial. Y finalmente Mahan fue quien conceptualizó el poder marítimo como la columna vertebral del poder marítimo y global moderno. Su legado se extendió más allá de lo militar, porque afectó decisiones políticas, económicas y diplomáticas de múltiples países, y su pensamiento marcó la transición de Estados Unidos desde una política aislacionista hacia un papel más activo en la escena internacional. Para continuar con la exposición les hablaré acerca de las principales contribuciones del autor. Se dividió en diferentes categorías. Vamos a empezar con la histórica. Mann proporcionó un análisis profundo de cómo el poder naval ha determinado los resultados de eventos históricos y guerras. Uno de los libros que explica perfectamente esta categoría acerca de la historia es un libro que escribió llamado La influencia del poder naval en la historia, de 1660 a 1783. Otro de los libros que el autor realizó fue La influencia del poder naval en la Revolución Francesa y el Imperio. Ese libro marca un periodo histórico de 1793 a 1812. La siguiente categoría de la que vamos a exponer es acerca de la estrategia naval, que su pensamiento influyó decisivamente en la formulación de la política naval de Estados Unidos y de otras naciones, promoviendo la idea de que la Marina debe ser capaz de ejercer control marítimo en función del poder de los enemigos potenciales, con una estrategia centrada en el dominio del mar. Para continuar con las categorías, la siguiente es la geopolítica. También tenemos un gran aporte a la geopolítica de las naciones, pues Mahan desarrolló conceptos que han contribuido a entender cómo el control de los puntos estratégicos y el dominio marítimo son esenciales en la competencia entre naciones, impulsando el expansionismo y la guerra armamentista naval en el siglo XX. La otra categoría es el legado en política naval y militar. Su pensamiento fue la base teórica que inspiró la expansión, modernización de la Marina estadounidense, influyendo en la adquisición de bases estratégicas y en decisiones de guerra y política exterior, como la de obtener Guantánamo, Hawái, el Canal de Panamá y el control del Caribe en Estados Unidos. Este legado que nos dejó este autor tiene gran relevancia aún en nuestro siglo, ya que, como vemos, en pleno 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues volvió a retomar estos temas de dominio naval, como el Canal de Panamá. Como sabemos en las últimas noticias, el presidente
estadounidenses empieza a tener una gran disputa con el presidente de Panamá acerca de que quiere tener más poder sobre el canal. La siguiente categoría son las influencias en la academia y la estrategia. Fue una figura clave en la revolución de la política naval en Estados Unidos, y su obra y pensamiento continúan influyendo en las políticas militares y en la teoría del poder naval y estrategia internacional, como los hemos visto también como en la anterior categoría. Aún tiene relevancia en la política exterior que los presidentes estadounidenses toman en cuenta al tomar una decisión. La siguiente categoría es la fundamentación de la expansión marítima de Estados Unidos. Su pensamiento sirvió como justificación y motor para que Estados Unidos llevara a cabo su política de expansión ultramarina en el siglo XIX y principios del siglo XX, promoviendo la creación de una marina poderosa y de intereses comerciales que sustentaran dicha expansión. La siguiente categoría es el desarrollo de la teoría de la estrategia naval basada en el control del comercio marítimo. Mann enfatizó que la función fundamental de la marina era controlar las rutas comerciales y dominar el mar, lo cual sería decisivo para la supremacía nacional y global. Como nos hemos estado dando cuenta, el comercio marítimo tiene realmente una gran importancia en nuestros días, ya que hoy en día, llevando esta historia a nuestros días, pues podemos ver que la geoeconomía también tiene una estrategia que los países están tratando de dominar al 100% para hacerle daño a su vecino o para seguir teniendo la hegemonía por medio de una estrategia geoeconómica. La siguiente categoría que anotamos en nuestro equipo fue el impacto en la política y la seguridad nacional, que propuso nuestro autor que la existencia de un grupo de presión dedicado a mantener una marina fuerte, junto con intereses comerciales y una industria marítima desarrollada, facilitaría el apoyo político y legislativo para fortalecer las fuerzas navales, contrarrestando la tendencia a la improvisación en democracia. La siguiente apartado es la contribución académica y su reconocimiento. Mann fue profesor, historiador y asesor estratégico, recibiendo títulos honoríficos de reconocidas universidades y siendo elegido presidente de la American Historical Association en 1902, consolidándose como una autoridad en historia naval y estratégica. Como podemos observar, nuestro autor marítimo estadounidense no solamente se publicaba sus libros, sino le gustaba proliferar su conocimiento, sus experiencias a través de estudiantes, y aporta la filosofía del poder marítimo en tiempos de modernidad. Su visión ayudó a entender que los mares siguen siendo de relevante interés en una era donde las rutas marítimas y el control de las zonas estratégicas continúan siendo cruciales para la seguridad y el poder global. Estas contribuciones consolidaron su reputación como uno de los geopolíticos y estrategas navales más influyentes de la época. Como podemos ver, no solamente en su época tuvo una gran relevancia, un gran interés para ciertos sectores políticos, sino también en nuestros días son aportes que no solamente presidentes estadounidenses realizan o llevan a cabo, sino otros presidentes de otras naciones, los cuales quieren seguir teniendo una hegemonía o un poder sobre otras naciones, pues llevan a cabo diferentes estrategias, no solamente hablando de la geopolítica, como alrededor del siglo XIX, pues se vio que se llevaba a cabo el uso de esta geopolítica, sino también la geoeconomía tiene una gran importancia sobre la hegemonía de las naciones. Ahora, todo esto que hemos explicado lo relacionaremos con nuestra disciplina. Y primeramente podemos mencionar que se le considera a Alfred T. Mahan como un pilar del realismo clásico en las relaciones internacionales. Para él, el poder naval es esencial para la seguridad, la prosperidad económica y la hegemonía global. Y primero nos propone que entendamos a otras potencias que han sido hegemonía, como lo fue Gran Bretaña, y entender que se habían construido mediante el control del comercio marítimo y la posesión de una armada fuerte. Y Alfred T. Mahan nos propone una, fórmula para entender esto, que es el poder naval, que se conforma por la marina de guerra más el comercio marítimo más las colonias.
entendiendo que la marina protege al comercio, el comercio financia a la marina y las colonias proveen de recursos. Y toda esta triada debe estar sostenida y promovida por una política exterior activa y dispuesta a intervenir si es necesario. También nos propone que solo hay algunos estados que se supone para él son ventajas naturales que tienen un acceso estratégico al mar, o se conocen también como islas geopolíticas, que son como Estados Unidos, China o Sudáfrica. Mahan también defiende que se tiene que tener una política exterior vigorosa y orientada a nuevos mercados en el extranjero, por lo que en este caso Estados Unidos debía proyectarse hacia el exterior, al mar, donde todavía existía espacio para crecer económica y estratégicamente. Y él propuso 3 pilares estratégicos. Propuso una flota mercante sólida, una armada de guerra poderosa y una red de bases navales globales. También sus teorías tuvieron una gran influencia en las tomas de decisiones y llevaron a la anexión de Hawái en 1898, a la guerra hispano-estadounidense en este mismo año, y aquí Estados Unidos logró intervenir en Cuba y en el Pacífico, lo que llevó a la adquisición de territorios clave como lo son Filipinas, Guam, Puerto Rico y el control de facto sobre Cuba. Además, este resultado reflejaba el modelo de expansión indirecta que nos propuso Mahan y también el establecimiento de bases en Guantánamo, Cuba, Wake, Samoa, entre otros. Y gracias a estas teorías, estas ideas de Mahan, es que la Armada estadounidense pasó de ser el 6º lugar al 2º lugar mundial entre 1890 y 1907, justo detrás del Imperio Británico, y esta armada fue impulsada por una combinación de presión militar, ambición comercial y propaganda nacionalista. Mahan no solo rechazaba el aislamiento, sino que promovía de alguna forma la paz y que se garantizara con poder militar. Él veía la guerra como una herramienta legítima, pero no se trataba simplemente de buscar conflictos, sino de tener la capacidad de influir y disuadir mediante la fuerza. Y su visión hizo que el papel de Estados Unidos jugara en el siglo XX un papel muy importante como potencia mundial, con la capacidad de intervención rápida en cualquier conflicto en cualquier parte del mundo. Eso también lo podemos entender con la frase mencionada al inicio, que si bien sí tienes tus armadas, no es que siempre estés en conflicto constante, sino que estés disponible para cualquier conflicto y para disuadirlo. También defendía que tenía que haber una ofensiva, una concentración de la fuerza y de la movilidad. También podemos aquí mencionar un poco de su influencia en el gobierno de Theodore Roosevelt, quien primero fue subsecretario de la Armada y después fue un presidente, y sus ideas ayudaron a transformar la política exterior estadounidense, la cual llevó a la construcción del Canal de Panamá, que fue clave para la movilidad naval, para el fortalecimiento de la flota, conocida como la Gran Flota Blanca, y para la intervención en el Caribe y el Pacífico para asegurar rutas y bases. Y su visión hasta hoy en día sigue influyendo en la geopolítica marítima, como en el Pacífico, China y el Ártico. Como ya se mencionó, Mahan rechazaba el pacifismo ingenuo. La paz solo es posible mediante preparación militar y demostración de una fuerza disuasiva. Y también defendía principios que aún siguen vigentes hoy en día, como la ofensiva táctica, la concentración de fuerzas, la movilidad y la neutralización del enemigo. Y bueno, para dar nuestras conclusiones, pues en resumen lo que planteó Mahan no fue solo una teoría sobre barcos o guerras en el mar, sino que pues también fue una forma totalmente nueva de entender el poder. Y él mostró cómo el dominio de los mares podía definir quién tenía la fuerza real en el mundo. Claro, no solo para defenderse, sino para influir, expandirse y mantenerse como potencia. Y
en parte, pues lo más fuerte de sus ideas no se quedaron en los libros, sino que tuvieron impacto directo pues en la política exterior de países como Estados Unidos, que usaron su pensamiento como una especie de guía para crecer, expandirse y justificar decisiones pues muy grandes y muy estratégicas. Y no solo en su época. Hoy, a más de 100 años después, seguimos viendo cómo el control del mar, las rutas comerciales y el poder naval siguen siendo claves para los conflictos globales. Y las potencias todavía se miden por su capacidad de proyectar fuerza más allá de sus fronteras, tal como él decía, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer un autor del pasado, su influencia pues creo que está más presente que nunca, porque pues Mahan demostró que cuando una idea se alinea con otros intereses o con los intereses de un país y con su momento histórico, puede dejar una huella muy profunda, no solo en la política, sino en la forma en la que se mueve el mundo. Y creo que en parte todo su legado o sus enseñanzas, pues creo que son una prueba clara de que el pensamiento estratégico, cuando está bien armado y bien estructurado, puede ser muy poderoso, casi como cualquier ejército. Entonces, sin duda, Mahan no solo pensó en el poder, sino que lo transformó. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.